Y sí, no están viendo mal, es una toalla, es mi toalla de los viajes intergalácticos. Hola Book Lovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo una reseña de uno de los libros que yo creo que va a ser uno de mis libros favoritos de toda la vida y quizás se convierta también en mi libro favorito de este año, aunque todavía quedan muchísimos libros por leer. Sin embargo, este es el primero en el 2023 que les doy 5 estrellas sin ni siquiera pensármelo. The Hitchhiker's Guide. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. ¿Qué rayos es eso? Creo que prefiero el nombre en español. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Guía del Viajero Intergaláctico o Autoestopista Intergaláctico. También yo creo que le cambio el nombre siempre que lo digo. A ver, yo soy fan de la ciencia ficción, tanto en series, películas como libros, pero no suelo leer libros de ciencia ficción por ciertas cosas. La primera, casi siempre son unos tochos inmensos. La segunda, casi siempre son tochos inmensos que forman parte de pentalogías, sexalogías y un montón de logías más que llegan a ser hasta 10 libros o por ahí de este tamaño. Claro que la fantasía últimamente tampoco se está quedando atrás, así que esta excusa casi no vale para lo otro. Llevaba tiempo queriendo leerme este libro porque mi papá pues me había hablado de él y pues siempre que lo veía en las apps de audiolibros o cuando buscaba libros de ciencia ficción que no fuesen tan largos e intentasen ser autoconclusivos, pues salían clásicos de la ciencia ficción que te tienes que leer sí o sí, salía en estas listas y salía muy bien posicionado. Sin embargo, nunca le presté atención hasta hace unos meses que no tenía nada que leer y dije, pues mira, que son 296 páginas. Es ahora o nunca. Este libro es tan absurdo, pero tan absurdo. Y lo hace de una manera tan seria que parece real. Es como, mira, ya pusimos al hombre en la luna, ya de aquí para adelante lo que queda es imaginación. Así que, quién sabe si esto puede pasar o incluso si está pasando en este preciso momento. Intentar ser lo menos spoileadora y voy a leerles la sinopsis de este libro. Dice: un jueves a la hora de comer, la Tierra es inesperadamente demolida para poder construir una nueva autopista interespacial. Arthur Dent, un tipo de lo más corriente que esa misma mañana ha visto cómo echaban abajo su propia casa, considera que eso supera lo que una persona puede soportar. Arthur huirá de la Tierra junto con un amigo suyo, Ford Prefect, que resultará ser un extraterrestre emparentado con Zaphod Beeblebrook, un pirata esquizoide de 2 cabezas que fue presidente de la galaxia, en cuya nave Arthur conocerá al resto de personajes que acompañarán a lo largo de su periodo espacial. Un androide paranoide y una terrícola que, como él, ha logrado escapar. Gracias a esta ineludible aventura, Den descubrirá muchas cosas acerca de la existencia, pero, tal y como aconseja la guía del autoestopista intergaláctico, que no cunda el pánico. Este libro forma parte de una sextalogía. Sí, los demás libros son tan divertidos y probablemente tan cortos como este, va a valer la pena leerlo sí o sí, porque es que el ritmo de la narración es tan dinámico, tan gracioso, los personajes y las situaciones son irónicas, sarcásticas, que te lo vas a leer, pero así. Además, el libro tiene una película que se estrenó en el 2005, que probablemente, si te pasó como a mí, has visto cachos de ella los domingos en la televisión. Es aún peor de lo que imaginaba. Mi favorito, sin duda alguno, es el androide paranoide, porque ver a un androide con esas características que te describe el libro, que sufre depresión y que no sabe cuál es el porqué de su existencia, es como que, amiguito, si tú estás así, que queda para los demás.
Si no eres amante de la ciencia ficción y la verdad es que este libro no te llama la atención para nada, aunque sea, vete la película, porque de verdad vas a pasar un buen rato, así que dale una oportunidad. Esta fue una pequeña reseña intentando no hacer spoiler y no emocionarme tanto con un libro que de verdad me encantó y que no puedo esperar a que pase un tiempito y que más o menos se me olviden ciertas cosas para volver a leerlo, porque es que siempre hay una parte de mi mente que se repite una y otra vez y me da mucha risa. Entonces es una historia que de verdad, si quieres leerte algo fresco, divertido y salir de la rutina de los libros, este libro quizás te pueda encantar. Y bueno, book lovers, eso fue todo por hoy. Yo me quedo con mi toalla y estoy preparada para cualquier viaje intergaláctico que venga por allí en caso de que también explote la Tierra, pero ajá. Yo soy Elisa y les doy las gracias por haberme acompañado en esta pequeña y rápida reseña de Guía del Viajero Intergaláctico o del Autoestopista Intergaláctico. Me encantaría saber en comentarios si te has leído o has visto esta película y qué opinas, si lo leerías, sí, no, quizás leerías el primero pero no leerías el resto. Yo no he terminado de leerme la sextalogía, pero voy por ello porque de verdad me encantó y me gustó muchísimo, así que quizás este año lo consiga. Así que no te olvides darle like si te gustó el video, darle a la campanita si quieres que YouTube te avise cuando suba más contenido y suscribirte pues si te gustó el contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos.